Bueno, entonces empiezo por saludar muy especialmente pues al senador Lidio García y a todos los colegas del Senado de la República, quienes nos están viendo por las redes, también mi saludo muy cordial. A los ministros de Agricultura y de Hacienda también mis saludos. Este es un debate que va a tocar varios aspectos, como es apenas natural. La parte primera va a ser mirar como un análisis de las cosas hechas hasta hoy, tanto en los asuntos que tienen que ver con salud, aunque cuando más brevemente, ya en eso enfatizó mucho el senador Castro, y mirar también las decisiones económicas y sociales que se han tomado con algún grado de detalle. Y cada uno de estos asuntos voy a ir planteando temas de propuestas que se debe ir haciendo, y particularmente voy a enfatizar todo el tiempo en un punto que es crucial. Aquí se pueden plantear muchas cosas sobre cómo gastar plata, pero aquí la parte fundamental al final termina siendo es cuánta plata hay para gastar y de dónde se va a sacar. Porque no es lo mismo sacarla de deuda que de otras formas, porque las deudas hay que pagarlas. Este va a ser entonces un punto en el que me voy a detener al final para ojalá promover un debate grande que lo debemos hacer entre todos de qué medidas tomar y qué medidas tomar para atender la crisis y qué medidas tomar para conseguir los recursos para atender la crisis. Esto no puede seguir siendo como ha sido hasta ahora. El doctor Duque apoltronado en la televisión sale más que las presentadoras de los noticieros todo el día echando una carreta interminable y nadie tiene derecho a opinar nada y a discutir nada y se toman como vamos a hacer decisión equivocada o mediocre tras decisión equivocada o mediocre. En primer término, señalar esto, ya entrando en materia. Esta crisis nos cae en una crisis que ya había estallado. Es falso lo que están diciendo los amigos del presidente Duque de que tan pobrecito el doctor que el país iba perfecto, como en un vuelo pues así de crucero, y que entonces le cayó la pandemia y se le dañaron las cosas. No, el país ya estaba muy mal antes de estallar la pandemia. Hay cifras que son elocuentes y no dejan mentir, ¿no? El alza del dólar es una prueba de la crisis profunda, que las calificadoras de riesgo nos hubieran bajado la calificación, también es un medidor de la crisis profunda en la que estábamos, y el desempleo de marzo, ojo, cuando no había empezado de verdad este problema. ¿Qué pasó en marzo? Que los desocupados, sumados desempleados y quienes no buscan empleo, aumentaron en 1,5 millones de colombianos, 1,5 millones de colombianos, la peor situación en este sentido desde el 2005. O sea que la crisis entonces, en cierto sentido, nos cae como sal a una crisis económica y social que ya venía desde antes. Ahora, la parte más complicada que tenemos con las decisiones del presidente Duque, a mi juicio, es que él y el doctor Carrasquilla, dogmáticos neoliberales como los que más, no cambian el chip de ver qué cosas nuevas hay que hacer, sino que todo el tiempo se pegan de la ortodoxia. Y como vamos a ver, dentro de esa ortodoxia, las cosas no se pueden atender bien, ni en qué se gastan, ni en cómo se consiguen los recursos que hay que gastar. Entonces, este debate, es bueno que los colombianos así lo entiendan, no se hace por molestar a nadie. Estos son debates que apuntan a que hoy se hagan las cosas bien y hacia adelante ni se diga, porque, repito, está mostrando su incapacidad para acertar el doctor Duque de todas las maneras como lo miremos. Hay un primer hecho que ya se mencionó, pero que quiero enfatizar: el error cometido por el presidente Duque cuando no cerró oportunamente El Dorado cuando ha debido cerrarlo. Miren, él apenas cierra El Dorado el 24 de marzo y resulta que desde el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud explicó lo que estaba pasando, porque un mes antes ya había empezado la pandemia en la China. Y sin embargo aquí se arrancharon tercamente en no hacer lo que tenían que hacer, olvidando que El Dorado, y eso explica los problemas de Bogotá más complicados, era como un chorro de contagio que nos entraba desde el exterior. Y no satisfechos con eso, se necesitó que los alcaldes y los gobernadores se pusieran duros para exigir que se arrancara la cuarentena y el aislamiento social que se terminó aplicando. Acuérdense que quien primero, digamos con más fuerza, lo
lo determina es Bogotá, la alcaldesa Claudia López, pero se le atravesaron del gobierno nacional. Miren, hay un titular de la prensa en esos días que dice, por decreto del gobierno, en limbo el simulacro de cuarentena, por decreto del gobierno se atravesaron. Y hay una frase de la doctora Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, que voy a leer: genio y figura hasta la sepultura. Miren esta bomba que le tiró al cuidado social que teníamos que tener, dijo ella, el 17 de marzo, al otro día del día en que Claudia anunció la cuarentena. Dice, no es necesario ni cerrar el transporte aéreo, ni cerrar el transporte terrestre dentro del país, ni cerrar todo el país. Ahí sí entraríamos en una situación de crisis que debemos evitar. Si los colombianos acatamos los adecuados controles y asumimos nuestra responsabilidad, cumpliendo con las normas mínimas de autocuidado, lavado permanente de manos y evitar aglomeraciones, no sería necesario tomar medidas más fuertes. Esto fue muy grave, porque mientras la alcaldesa de Bogotá hacía esfuerzos para que se entendiera la gravedad de lo que pasaba, desde la Casa de Nariño le tiran una especie de bomba para que termina estimulando, así no fuera ese el propósito, estimulando la irresponsabilidad y la confusión de los colombianos en relación con lo que había que hacer. Entonces, aquí tenemos un presidente y una administración pegados de la ortodoxia, desenfocados y tratando mal todos los problemas, como si no entendieran lo que pasa. No, es que en parte no se los deja entender la miopía que la concepción neoliberal le impone a su pensamiento. Entonces, es escaso el gasto social, es mediocre lo que se está haciendo en salud, es bien equivocado el tratamiento que se le daba al sector financiero, poco y tardío el respaldo a las nóminas de las empresas que se necesitaba, las alzas de las tarifas de la energía siguen como si nada y siguen ellos haciendo fiestas con unas tarifas disparadas, en educación prácticamente nada. Lo del agro es un desastre, si no fuera tan doloroso sería hasta cómica la actuación del ministro de Agricultura. Y pocos recursos, ojo con esto, voy a enfatizar en esto, pocos recursos nacionales, sobre todo en el tema de los nuevos recursos, porque advirtamos desde ya, parte de la plata que se han gastado es la que ya estaba en el presupuesto nacional aprobado el año pasado. Y resulta que aquí el debate no es tanto si la plata del año pasado, aprobada el año pasado, se gasta o no, que es obvio que hay que gastarla, sino el debate es dónde está la nueva plata que hay que meterle a esto, porque si esto no es con un chorro de plata, es imposible de atender como debe atenderse. Miremos un poco el tema de la salud en primer término. Pues todos sabemos que frente a esta, digamos, crisis del coronavirus, pues Colombia tiene una debilidad dada por las normas de la Ley 100 que hacen muy difícil que las cosas en este sector funcionen bien. Entonces le va bien a las EPS, pero le va mal a los pacientes, le va mal a los trabajadores de la salud y le va mal a las IPS, a las clínicas privadas y a los hospitales. Lo de los pacientes todavía no sabemos en qué va a terminar. Ojalá esto no termine en una cosa terrible. Cuando suba al pico y cuando quede clara la insuficiencia de los respiradores y de las UCIs que se necesitan para atender un asunto como este, es bien probable que ahí vamos a tener un problema de extrema gravedad, entre otras cosas porque el gobierno no fue capaz de adquirir oportunamente el número suficiente de ventiladores. Inclusive lo invertido allí es bien poca plata. Digo, el gobierno nacional, que fue el que asumió la responsabilidad, se la quitó a los mandatarios locales, apenas 229 mil millones de pesos en esa inversión. Y ojo con esto, apenas están llegando algunos y otros van a llegar en agosto y hasta octubre van a estar llegando. O sea que si el pico se da en cualquier momento, como puede suceder, nos van a coger en graves dificultades. Pero probablemente lo que mejor muestra la incapacidad del gobierno y del sistema de salud es el caso de la bioseguridad de los médicos, el personal de enfermería, camilleros, etcétera, toda la gente que trabaja allí. ¿Cómo es posible que un Estado que tiene sus poderes y sus fuerzas, no haya sido capaz de resolver esto bien resuelto desde el principio, cuando no estamos hablando de grandes sumas? Dejaron convertir esto en un enredo absurdo de quién pagaba los elementos de bioseguridad, cuando era obvio que había que cargárselos a la UPC, o sea,
una responsabilidad del gasto del gobierno nacional, dados por los empleadores, pero pagados por la UPC y por el sistema de salud, y no armar el enredo que armaron para que nadie asumiera con seriedad esa responsabilidad, mientras los trabajadores de la salud se contagiaban ellos a ellos mismos y contagiaban a sus familias. Es que es cruel pedirle a una persona que cumpla con su deber, se contagie a sí misma, ¿sí? Y además vaya y contagie a su familia. Esta es una de las cosas más terribles que hemos visto a lo largo de esta pandemia. Pero tampoco se resolvieron con seriedad la contratación de este sector de colombianos, que sabemos tienen unas relaciones laborales inicuas, cero estabilidad laboral, pagos bajísimos, sobrecargados de trabajo, no les pagan oportunamente sus sueldos y sus prestaciones. Esto parece mentira, pero una gente de esta importancia y el país los trata como los trata, y esto no lo ha resuelto el gobierno nacional a estas alturas, cuando llevamos ya meses hablando de esto. Y me detengo un poquito en el caso de Leticia Amazonas. Ustedes deben saber que esta bellísima población allá en la frontera con Brasil y Perú está teniendo los peores indicadores probablemente, bueno, de Colombia seguro, pero de los peores del mundo. ¿Y por qué? Porque está abandonada a su suerte. Un sistema de salud que no funciona en ninguna parte, y allá tampoco, porque la red pública hospitalaria pues es una red llena de corrupción y de problemas. Y aparece el brote y realmente el desdén del gobierno nacional ha sido todo. Yo llamo nuevamente al presidente Duque a que atienda a estos compatriotas con seriedad, pero llamo la atención sobre esa cosa. En esa situación de abandono y debilidad hay más de 1.000 o 1.100 poblaciones de Colombia que no tienen nada. Ahí acaba el senador Castro de mencionar el caso de Tumaco, que puede terminar convertido en otra Leticia. El tercer aspecto que quiero mencionar en esto de salud es el problema de las deudas, particularmente de las deudas de las EPS, que son los financistas del asunto, a las IPS públicas y privadas, a las clínicas y a los hospitales. La cartera vencida es altísima y no les pagan como les deberían pagar. Entonces, pedir que haya, digamos, un sistema robusto de atención a los enfermos entre comillas, benignos y a los que se van a agravar en estas circunstancias, pues no es posible. Y el gobierno nacional sigue manteniéndole el poder a la EPS para que le imponga a la IPS si le paga o no le paga, porque este sigue siendo el sistema del reino, el reino de las EPS. Son ellas las que en últimas determinan. Este es uno de los problemas más graves del desenfoque del gobierno nacional en esto, y lo vamos a ver con el sector financiero también. Es que no se atreven a asumir el control de las cosas. No es estatizar a las EPS, no es nada de eso, pero sí es tomar medidas, y para eso les servía la emergencia económica, para decirles, bueno, señores, esto aquí es funcionando, y no me van a seguir maltratando a las IPS con el cuento de que es que ustedes tienen tantos misterios, y darle las orientaciones pero que las hagan. Sí, pero entonces toman las decisiones el ministro de Salud, pero le meten a la frasecita un podrá. Y entonces un podrá es que la EPS podrá o no podrá, y las cosas no se modifican. Y a eso sumémosle un punto grave, del que se están quejando con razón las IPS públicas y privadas. Es que como el confinamiento le creó, digamos, una ganancia de carambola a las EPS, porque como no estamos yendo a las consultas y se han reducido en grande los procedimientos quirúrgicos y hospitalarios para tener el país preparado para el coronavirus, pues lo que está sucediendo es que a las EPS les llega el chorro de la plata de la UPC. En lo que va corrida de esta crisis les han llegado cerca de 4.4 billones de pesos, pero lo que se han gastado, digamos, en relación con las IPS es mucho menos. O sea, que la crisis de las clínicas y hospitales es todavía más grave. Yo no veo al gobierno en la actitud de decir, bueno, muchachos, ¿qué va a pasar con esa plata? ¿Se la van a echar al bolsillo o qué va a pasar? Estos son asuntos súper claves de atender con todo el rigor, porque es que además recordemos esto. Este sistema de la Ley 100, creó un problema que es prácticamente insoluble. Es que el negocio de las EPS es no gastar plata en salud. Entre menos gaste, más pueden ganar. Además, porque la ley ni siquiera determinó cuáles eran los topes de sus utilidades. Entonces, mientras la IPS necesita que le paguen para actuar bien, y el personal de la salud también necesita que le paguen mejor para actuar mejor, la EPS lo que la define es ser cicatera, bregar a no hacer los gastos que deberían hacer, terminar haciendo. Eso es lo que los banqueros llaman, en beneficio de ellos, un inmenso riesgo moral, que es que
el juego del riesgo empuja a la EPS a no actuar como debería actuar pensando en los colombianos. Lo otro que quiero mencionar sobre este asunto de salud es esto. Es que aquí se cacarea mucho la plata y dan cifras, bueno, en salud y en todo, billones y billones, y el que ve al doctor Duque en la televisión le debe parecer que es Papá Noel y Santa Claus, eso reparte plata para todos los lados. Pero entonces, ya lo mencioné, pero lo enfatizo. Buena parte de la plata es plata vieja, llamémosla así, que venía en el presupuesto desde el año pasado. O sea, ahí no hay ningún mérito. Plata que además tampoco la vemos llegando con la diligencia que debería darse, pero además con una advertencia, es que la plata nueva no está llegando como debería llegar. Por ejemplo, la plata del FOME no está llegando como debería llegar, apenas ha llegado un poco más de 1 billón de pesos y nos cacarearon cerca de 7 billones de pesos. O sea que allí también hay un trancón que tiene que resolverse. ¿Qué propongo yo para este tema de la salud? ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero, más plata real del gobierno, no de bla, 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 doctor Carrasquilla, señor ministro de Salud, es de verdad que llegue y plata nueva para poder atender las nuevas realidades. Aumentar, por supuesto, el poder de intervención del Estado sobre las EPS. Y las EPS no pueden seguir haciendo lo que se les dé la gana. Repito, no se trata de expropiarlas, no es eso, ni de nacionalizarlas, pero ellas prestan un servicio social y el gobierno nacional debe mirar eso con toda la seriedad. Inclusive sobre el caso de las IPS. Una parte grande de los equipos que se van a necesitar los tienen las IPS privadas. El gobierno nacional tiene que empezar desde ya a tomar medidas que aseguren que esos equipos lleguen a donde tienen que llegar. Y eso se puede resolver. O sea, esas camas de esas UCIs, el gobierno puede dar toda la garantía, digamos, de pago efectivo por esos servicios, pero el punto es que no se queden quietas, que no pase lo que pasó en España, que hubo miles de ventiladores que no se usaron porque lo tenían ciertas clínicas privadas a las que no les resultaba, entre comillas, negocio ponerlos a funcionar. Estamos como en una especie de guerra, entonces aquí hay que tomar decisiones, ¿sí?, que atiendan esta realidad porque el problema es realmente muy complicado. Bueno, ¿cómo es el punto del gasto social? Esto sí que lo han cacareado. Ahí sí como un ministro que yo conocí, ¿cierto? Sí, que prometía prometía 10 huevos, ponía 2 o 3, pero cacareaba 20. Parecido pasa lo que nos está sucediendo con el gobierno nacional. Primero digamos esto. Del total de la plata que ha llegado para gasto social, una plata muy grande es de plata que ya estaba en el presupuesto nacional. Familias en acción, adulto mayor, jóvenes en acción. Lo de la devolución del IVA ya venía en el presupuesto. Aquí, digamos, lo único nuevo es el ingreso solidario, que lo llaman, que son unos 160.000 millones de pesos para 3 millones de familias. Yo no me opongo a nada que les den, no vayan a falsear mi pensamiento pensando así. Lo que estoy es contando cuál es la verdad de esta historia. Ahora, también es cierto que a esos programas viejos les aumentaron unos recursos de cierta importancia, pero veamos entonces cuál es el total del asunto. Son casi 7 millones de familias a las que les están llegando estos recursos, con más de 23 millones de colombianos. Entonces, lo primero que llamó la atención es esto. Esto lo que refleja de entrada es una pobreza descomunal en este país, porque esa plata no le llega sino a los más pobres de todos. Ahora, esos son pobres no por atenidos, señora vicepresidenta, como usted insinuó. Son pobres es porque padecemos un régimen inicuo, que no desarrolla ni siquiera la economía de mercado, que no genera empleo, que tiene a la gente en la informalidad por los malos gobiernos, no es por brutos. No hay 5 millones de colombianos en el exterior trabajando porque aquí no consiguen empleo, no porque sean malos trabajadores, allá todos consiguen empleo y los reconocen como muy buenos trabajadores en el exterior. Es un régimen y un sistema que no funciona. Ahora, para poner las cifras en lo que son, porque cuando hablan de billones nadie sabe, miren cómo es de precaria el recurso que le está llegando a la gente. El total por familia al mes, 333.000 pesos mensuales. 333.000 pesos mensuales para una familia que perdió el empleo, que vivía del rebus, que ya no lo puede hacer, que se comió su patrimonio, su plante, como dicen en los sectores populares. Y por persona 97.000 pesos. O sea que entonces dejemos claro
que ese tanto cacareo con fines políticos de que es que damos y repartimos y entregamos, primero no es regalo del presidente Duque, ni de nadie en Colombia. A los pobres en Colombia, doctora Marta Lucía, nadie les ha regalado nada, ni a las clases medias, porque más de los impuestos que se recaudan en Colombia los pagan los pobres y las clases medias. Aquí nadie vive, digamos, de gorra, como se dice. Aquí entre todos construimos todos y aportan los trabajadores rasos, los campesinos, los indígenas, las clases medias, los empresarios también, pero no nos monten la película de que es que entonces los más pobres lo que pasa es que se merecen su suerte, porque eso no corresponde con la realidad. Y bueno, con esos montos, los sufrimientos ciudadanos son descomunales. Hambre, hacinamiento. Es que una cosa es, digamos, el confinamiento como nos toca a nosotros senadores, y otra cosa es como le toca a una familia en una pieza de 4x4 con 3 o 4 hijos y un solo baño para 30 familias en una casa vieja o en cualquier parte. Ruina porque han perdido los ahorros de toda su vida. Y en salud, cuando llegue el golpe duro, estemos seguros que van a sufrir más que nadie. Y aquí hay un punto, doctor Carrasquilla, sobre el que le hago reclamo formal. Formal. Porque miren ustedes, para uno saber y poder comparar cuál es el gasto colombiano en esta crisis y cuánto es el gasto de otros países, miren las cifras. Esta cifra va a comparar el total de la plata que cada uno de estos países que les voy a mencionar ha metido en este asunto, no solo en salud ni en gasto social, respaldo a las empresas, muchas cosas. Bueno, pónganle cuidado como porcentaje del Producto Interno Bruto, o sea, del total de los bienes y servicios que se producen en un año determinado. Entonces, miren ustedes, la Unión Europea, 19%, Estados Unidos, 12.6%, Perú, 12%. Chile, 6.7%. ¿Y saben cuánto Colombia? Míseros 2.4%. Así es imposible, doctor Carrasquilla. Es que con tacañería no se pueden hacer las cosas, porque si esos países pueden invertir mucho más que Colombia, ¿por qué Colombia no puede? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia está en buena medida, es esa mentalidad, me excusa la palabra tan directa, obtusa, que el neoliberalismo le ha impuesto a Colombia, porque ustedes se volvieron como una secta, de la que el jefe es el presidente Duque, y está terriblemente equivocado. Si no se liberan un poquito las mentes, aquí no se van a poder hacer las cosas bien. Entonces es obvio que Colombia necesita más gasto social, se cae de su peso, lo que está llegando es muy poco. Además, porque esta crisis no termina mañana. Si hubiera una especie de milagro y se resolviera el problema de la pandemia, nos quedaría una catástrofe social de todos modos, desempleo, caída general del consumo, quiebras, se comieron los plantes y los patrimonios. En ese sentido, yo soy de los signatarios de la carta, del documento que leyó ahora el senador Iván Marulanda, en el propósito de buscar una renta básica universal. Esa puede ser una idea plausible. Pero bueno, puede haber otras. Pero el punto es que si no hay más plata, pues no hay cómo dar más. Y si el gobierno es cicatero, amarretas, como dicen, pues ¿de dónde va a salir la plata? De ningún lado va a poder salir. Bueno, miremos el tema del sector financiero. Este es otro ejemplo de cómo no hacer las cosas. Yo a mis estudiantes les enseñaba por lección, por ejemplo, positivo y negativo. Esto hágalo así porque está inventado que así funciona bien. Y lo otro es cuando uno dice esto no lo haga así porque se sabe que no funciona. Bueno, aquí en esto del sistema financiero se aprende, por ejemplo, negativo, doctor Carrasquilla. Empiezo contándoles esto a los colombianos. En los mismos días en que empezó este lío en Colombia, pues empezó en Inglaterra, en el Reino Unido. Bueno, y la primera decisión del Banco de Inglaterra, que es el Banco de la República ya, fue que llamó a los bancos ingleses, que son los más poderosos del mundo, esos son cacaotes, ¿cierto? Y les dijo, bueno, ustedes no me reparten utilidades del año pasado. No se las voy a confiscar ni a quitar, pero no las reparten, o sea, las dejan para reinvertirlas en dineros que necesita la sociedad para funcionar. Y también les dijo, y no me van a recomprar acciones, no se van a poner a hacer negocios recomprando acciones. Eso sucedió en el mismo momento en que aquí el doctor Carrasquilla y el doctor Duque le aceptaron al sistema financiero con sus grandes ganancias que repartieran más de 3.3 billones de utilidades que no fueran
digamos, a irrigar el crédito en el país. Entonces allá, con esa medida, se consiguieron 9.500 millones de dólares. Y aquí, con la medida de aquí, perdimos de tener, digamos, en la economía 3.3 billones de pesos. Miren ustedes, ¿y por qué eso lo pudieron hacer en Inglaterra? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Son castrochavistas? Pues por supuesto que no, es que la banca es un servicio público. Todos los servicios públicos son vigilados y controlados por el Estado. Es más, quien le cuadra la ganancia a la banca es el Estado. O sea, se juntan entonces el presidente de la República, el ministro de Hacienda, la Superintendencia Bancaria, el Banco de la República, y les montan el negocio. Y sí que se los han montado. Bueno, yo les doy este dato. 2019, utilidades, 10.57 billones de pesos, les va muy bien. Tenemos una de las tasas de interés más altas del mundo, uno de los mayores márgenes de intermediación del mundo. Y miren este dato que es más impresionante. Entre el 2006 y el 2018, el sistema financiero creció 2 veces lo que creció el conjunto de la economía. Y entre el 2017 y el 2019 creció 5 veces más que el conjunto de la economía. ¿Eso qué es lo que dice? Esa es una economía enferma. Porque es natural que los sectores económicos crezcan, pero deben crecer a ritmos semejantes, un poquito más, un poco menos que el promedio de la economía, pero 5 veces más, con unas utilidades que son cuadradas por el Estado como servicio público que es. Así, por supuesto, que es bien difícil que las cosas funcionen. Inclusive está porque el doctor Carrasquilla nos explique si con la plata grande que voy a mencionar ahora los banqueros también reinvirtieron en compra de acciones como un proceso de valorización de sus acciones, que en Inglaterra se los prohibieron expresamente. Bueno, el gobierno le ha inyectado una montaña de plata al sector financiero. Y yo no me opongo por definición a eso. En una crisis como esta necesita cuidar también al sector financiero. Hay que cuidar el conjunto de la economía. Los países sin bancos no pueden funcionar. Y no estoy por estatizar la banca. Pero sí tenemos que entender que si es servicio público, pues al mismo tiempo que se respaldan ciertas acciones, las que sean convenientes, no las inconvenientes, al mismo tiempo hay que exigirles a ver cómo es que están operando. Entonces, mire, el gobierno en distintas operaciones, no me voy a detener en esto, le aumentó la capacidad de prestar plata a los bancos en proporciones inmensas, con distintos tipos de medida. No sabemos en cuánto, pero en el caso del famoso decreto 444, es de que con tanta razón protestaron en las regiones porque el gobierno les metió un raponazo a su plata en vez de siquiera conversar con ellos y dejarles alguna plata a los gobernadores y los alcaldes bien quebrados como están y el gobierno ni siquiera les facilita para que tengan una plata para darle a su gente. No, todo el mérito político para el doctor Duque y el doctor Carrasquilla y que a los gobernadores y a los alcaldes les toquen las vacas. Entonces crearon con ese decreto el FOMI, ojo al FOMI. Ahí no sabemos cuánto va a ir para la banca. Hay una plata para salud, 6.6 billones dicen, yo no sé para dónde van a coger. De momento 1.3 billones apenas le ha llegado al sistema de salud. Pero me voy a detener en esto porque ese FOMI puede terminar manejando sumas astronómicas de dinero, más de 15 billones de pesos. Dice una cláusula, ojo con esto, colombianos, esto de lo que voy a hablar es de corrupción. Dice, los procesos de contratación que se realicen en la ejecución de estos recursos se regirán por el derecho privado. Y aquí puede ir la plata con que andan planteando para Avianca. Y para cualquier otra empresa, dice también el 444, que podrán invertir en empresas que no estén funcionando bien. O sea, que puede haber inversiones a fondo perdido, dice el decreto. Pero le agregan esta perlita. Los procesos de contratación que se realicen en la ejecución de estos recursos se regirán por el derecho privado. Se relamen los gatos el bigote. Esto mucha gente no lo entiende. Algún neoliberal bien hirsuto dirá, no, es que es la eficiencia de la empresa privada. No, señores. Es sinónimo de facilitar el robo que los recursos públicos se gasten con criterios de empresa privada. La explicación es bien simple. Es que si usted junta a 2 privados a hacer un negocio, los 2 se van a vigilar entre ellos y seguramente el uno no va a dejar robar al otro. Pero cuando usted coge plata pública
sea que la toque un burócrata o sea que la toque un privado, no es raro que terminen coludidos para robarse la plata o despilfarrarla. Tenemos dos ejemplos a la mano de mal manejo de recursos públicos, califíquenlos como ustedes. Reficar, un negocio que debía costar 4 mil millones de dólares, costó 8.000. ¿Por qué? Porque utilizaron los criterios de la empresa privada, tanto que los contratos estaban en inglés, o sea, aquí nadie los entendía. Y segundo, los famosos bonos Carrasquilla terminaron el desastre que terminaron porque también se las ingeniaron para que los recursos públicos se gastaran como recursos privados y ni interventoría hubo en el proceso. Entonces yo protesto por esta decisión, que en esta crisis, que en los niveles de corrupción de Colombia, se ponga una norma que facilite que se roben la plata es inaceptable. Presidente Duque, doctor Carrasquilla, esa norma deben cambiarla, enmendarla. Senador Jorge Enrique Robledo. Senador Robledo, por favor. Ingeniero, sonido. ¿Cuántos minutos necesita, senador? Sonido del senador Robledo, por favor. ¿Cuántos? Señor ingeniero. Yo voy a hacer un paréntesis, señor presidente. No, le estoy preguntando para que le anoten cuántos minutos necesitas. Sí, yo creo que por lo menos 15, 20 minutos, senador. Ya estoy que termino. Señor ingeniero. Pero llamo la atención, es que esto es increíble. Continúe, senador. Quiero decirle esto, señor presidente, y lo digo como un reclamo formal. Yo no sé qué pasa con el señor ingeniero, pero a mí se me ha vuelto un problema, ustedes lo habrán notado. Casi que el único senador que no puede contestar a la lista, afortunadamente aquí soy yo. Es como increíble, siempre me sale bloqueado el asunto. Yo le pido, señor ingeniero, que se ponga diligente en este asunto y me excusa decírselo de esta manera, pero es que si no es así no le puedo hablar. Entonces ya voy a terminar. Entonces yo estaba diciendo, si aparece un neoliberal bien dogmático, va a decir, no, senador, es que la eficiencia consiste en gastarse la plata rápido. No, señores. La primer norma de la eficiencia, y en eso la empresa privada da ejemplo, es que no se roben la plata. No hay eficiencia donde la plata se pierde, donde la plata la dilapidan o no se hacen las obras que se deben hacer. Y este FOME es una puerta así abierta para que eso suceda. Bueno, es notorio entonces, les decía que a los bancos les han dado una montaña de plata. Inclusive, por ejemplo, la deuda externa de los bancos, y esa es una manera de facilitarles plata, en este año ha crecido 39%. Los famosos repos, que eran de 9 billones de pesos, se los pasaron a 23 billones. Les bajaron la tasa de interés, les alargaron el plazo, o sea, les han dado liquidez a la lata. Y yo repito, yo no tengo una posición de principios contra la liquidez, pero yo sí me hago una pregunta. ¿Les están poniendo controles? ¿Les están haciendo exigencia? O sea, que hay una relación, digamos, de va y viene. Bueno, el gobierno les ayuda en esto y ustedes ¿cómo ayudan? ¿O aquí se van a terminar ganando la plata como si nada hubiera pasado en medio de esta crisis? Y hay un detalle que es este, doctor Carrasquilla, inaceptable. Lo ha rechazado, yo creo que todo Colombia. En una de estas cosas de la liquidez, entonces el Banco de la República le eliminó, les redujo unos encajes que se llaman, o sea, una plata que los bancos tienen que dejar guardada en el banco. Y se las dio para que la prestaran, o sea, para que ganaran plata con ella, de otra manera no lo podían hacer. Estoy hablando de 9.4 billones de pesos. Esto es de lo más escandaloso que pasó. Y al mismo tiempo el gobierno sacó un decreto obligando a los bancos a coger esos 9.4 billones de pesos y prestárselos al gobierno en unos bonos, o sea, cero riesgos porque no hay plata mejor prestada que al Estado porque el Estado no termina. Bueno, con ese negocio, los bancos adquirieron el derecho a ganarse, pues sí, o por lo menos a recibir pagos por esa plata por 500.000 millones de pesos al año. Entonces, ¿qué hemos dicho muchos? Eso fue un regalo a los bancos. Y alguien dirá, ¿pero por qué regalo? Ellos prestaban una plata y le pagan una tasa de interés. No, regalo es por esto. Porque lo mismo había podido hacer el Banco de la República haciendo esto. Coger esos 9.4 billones de pesos. Si no esos, no importa que no sean esos estrictamente los de los encajes. Coger esa suma y prestársela al gobierno.
incluso con la misma tasa de interés, pero con una diferencia. Es que las utilidades del banco se le tienen que reembolsar al gobierno. O sea que el gobierno, o sea todos nosotros, el Estado, se hubiera ahorrado 500.000 millones de pesos que nos habían servido para cualquier cosa, para los pobres o para respaldar las empresas y la economía o lo que fuera. Inaceptable, pero otra vez volvemos al mismo cuento. Y parecido pasa con otra cosa que no han explicado. Cogieron un buen día en un decreto de estos que sacan, que yo creo que es inconstitucional, y cogieron unos pensionados que tenían los fondos privados de pensiones, un negocio medio malo, porque es un negocio de mucho riesgo, es un tipo especial de pensionado, no voy a entrar pues a mencionarlo, o de situación pensional, mejor, y pum, se los pasaron para Colpensiones. Y pasaron una plata detrás de eso, estamos hablando como de 5 billones de pesos. ¿Cuál es el secreto de la jugarreta? Es que esos pensionados tienen una cosa que se llama el riesgo de longevidad. ¿Eso qué quiere decir? Que vivan mucho. Y al vivir mucho, pues es más costoso el pago de la pensión. Pues mucho entre comillas. Sí, y entonces eso se tiene que asegurar con firmas aseguradoras. Y las firmas aseguradoras no quieren asegurar eso. Entonces, muy cómodos, como los fondos privados estaban encartados con eso, le pasaron el cañengue, como se dice, al Estado colombiano y ya veremos cuánto nos va a seguir costando. ¿Qué tiene que ver eso? Yo le pregunto a la Corte Constitucional con las necesidades de la pandemia, porque es que la emergencia económica no los autoriza para hacer lo que se les dé la gana. En relación con la reestructuración de la cartera, entonces les dieron toda esta plata a los bancos y ¿qué sucedió? Que la reestructuración de la cartera ha sido muy pequeña, particularmente la cartera que va a las empresas y a la producción, pequeñas, medianas y grandes, ha sido apenas el 25% del total de la cartera reestructurada, mientras que el crédito de consumo, que paga intereses mucho más altos, estamos hablando de vivienda y estamos hablando de tarjetas de crédito, a ese sí le dieron la reestructuración prácticamente automática. Y resulta que aquí no perdamos de vista, si el aparato productivo no se sostiene, se hunde el empleo y se hunde la capacidad de generar riqueza y el país va a tener problemas muchos más graves de lo que está sufriendo. Entonces, ¿qué hacer con esta situación en todo este tiempo que sigue? No hay que estatizar los bancos, no hay que quebrarlos, pero el gobierno sí tiene que revisar lo que pasa con las tasas de interés, el margen de intermediación, las utilidades que están obteniendo, las refinanciaciones si las están dando como deben ser y si les están prestando como debe ser a los distintos actores. Decirles esto a los banqueros, no se quiebran si asumen una actitud de comprensión del desastre nacional. Si en algo disminuyen un poco sus utilidades, no es el fin del mundo, si han ganado toda la plata del mundo. Los 13 principales conglomerados financieros de Colombia tienen activos por 850 millones de dólares, que se los consiguieron casi todos en los últimos 20 años a partir de las privatizaciones. Entonces, asumamos todos como una actitud de ver cómo logramos que este barco no se hunda. Este barco se puede hundir, no crean que no, y piensen en lo que pasó en el Titanic. ¿Cómo es el tema del subsidio a la nómina? Bueno, esto lo planteó de temprano la COPI, Bogotá, Cundinamarca y la COPI Nacional. Dijeron, señores del gobierno, necesitamos que ustedes nos den una plata para pagar o ayudar a pagar la nómina para poder mantener esos empleos, servirle a la gente, pero también para mantener estas empresas hasta donde sea posible. Eso lo plantearon ellos el 8 de abril y el gobierno no se le dio la gana hacer nada. Y ahora que apareció la segunda tanda de la emergencia económica, o sea, otros 30 días para hacer lo que quieran, entonces ahí sí salieron con el cuento de que ahora sí van a pagar esas nóminas. Yo he llamado a esto, utilizar esta historia de las nóminas como una carnada para meternos otros 30 días de emergencia económica. Parece que es un estilo inaceptable. Y cuando uno va y mira en detalle, pues la cosa es bastante menos buena de lo que debería ser. Pues yo no, digamos, descalifico de plano que haya esos recursos, pero sin duda son insuficientes frente a las necesidades de ese sector de la economía nacional o de esos sectores, empezando por las pequeñas y medianas empresas que aportan una proporción descomunal del empleo nacional. Por ejemplo, no haber cubierto también a las personas naturales que actúan como empresarias y a sus trabajadores, esa es una actitud cicatera, doctor Carrasquilla, ¿cierto? Porque es no hacer las cosas bien como se deben hacer. El caso de los tapabocas en relación con la industria clama al cielo. Entonces,
Listo, todo el mundo a ponerse tapabocas, vestidos de bioseguridad, no sé qué. Sale la doctora Mastralucía, el ministro de Comercio, el doctor Juan Manuel Restrepo, industriales de Colombia se ganaron la lotería, todo el mundo a hacer tapabocas. Y claro, los industriales colombianos y sus trabajadores se pusieron a hacer tapabocas y vestidos de seguridad. Y ustedes no me van a creer, pero es verdad. Al mismo tiempo, el doctor Duque permitió inundar al país de esas prendas chinas, que aquí las podemos hacer tan buenas como las que más. E inundaron el país de prendas chinas, de tapabocas chinos, y nuestros industriales y nuestros trabajadores perdieron todo el esfuerzo y perdieron sumas enormes de dinero. Con arancel de 0%, entrando de China, donde no hay tratado de libre comercio que nos obligue. Otro regalo del doctor Duque, después que como candidato les había dicho a los confeccionistas colombianos que iba a subir los aranceles para protegerlos de las exportaciones de los países asiáticos. No solo no les cumplió, después les hundió en la Corte Constitucional la reforma legal que aprobamos en el Congreso para protegerlos y ahora les hace esta, pero ¿esto qué es? Había podido subir esos aranceles así el presidente Duque si se le hubiera dado la gana. Y la política agraria, esto ya es como increíble. Sale el doctor Duque uno de sus días de televisión. Campesinos colombianos, les vamos a dar plata a la lata. Tranquilos que este gobierno es el gobierno de ustedes. ¿Qué pasó? Pues bueno, todo el mundo sabe qué pasó. Que la plata les llegó principalmente y cuanto antes a los mayores, a los créditos mayores, que a los campesinos hasta ese momento y hasta ahora les ha llegado muy poquito de esos recursos de crédito. Que este error gravísimo se cometió porque no crearon una nueva política para la pandemia, sino que vinieron con la política que incluso venía del gobierno anterior y los otros gobiernos. Y ojo, se demostró una cosa que estaba oculta. Más del 80% de la plata ni siquiera le fue a grandes productores agropecuarios, les fue a intermediarios, importadores incluso, industriales, y yo no me opongo que les presten plata a esos otros sectores, pero no pueden coger la plata del agro, la plata de los campesinos, de los indígenas, de los jornaleros, que son parte del asunto, de los empresarios, y quitárselas y dárselas a otro sector. No, doctor José Manuel Restrepo, consígase la plata en otro lado. Búsquela por otro lado, pero que no sea con la plata del agro nacional. Como si fuera poco, entonces el doctor Duque baja los aranceles de unos cereales, mandándole un mensaje al país diciendo, no, aquí hasta en la pandemia preferimos la comida extranjera que la comida nacional. Bueno, ya la tapa del congolo, como dicen los muchachos, es que sale el inefable ministro de Agricultura a decir que en Colombia está perdida la seguridad alimentaria porque los campesinos, los pobres, se especializaron en monocultivos. No, ¿cómo es posible? En otro país ya habría tenido que renunciar. Porque o hay mala leche en eso, o hay una ignorancia suprema. Es que los campesinos, doctor Sea, producen lo que producen primero porque el clima los obliga, las condiciones agrológicas. Si usted no puede producir cultivos de tierra fría en tierra caliente, y segundo porque las condiciones económicas que ustedes imponen, los obligan a limitarse a unos cuantos productos porque si se salen de ese producto se quiebran. Por lo menos si no ayuden, no maltraten a la gente, pero no les echen las culpas a los pobres del campo, a los más débiles, a los pequeños y medianos empresarios de este tipo de cosas de las que estamos mencionando. Y mientras tanto los gringos, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos ya tiró la línea, aumenten las exportaciones de comida procesada a Colombia, que allá hay unos mensos que reciben lo que sean y que el momento es muy bueno para vender comida, más comida norteamericana a Colombia. Vamos terminando entonces diciendo esto. Aquí la discusión principal, a mi juicio, además de cómo se reparte la plata que pueda conseguir el Estado, es cómo conseguir más plata del Estado. Ese es el punto de la discusión. O de dónde sacarla. Más porque el gobierno declaró otra pandemia y decidió romper con la regla fiscal. Bueno, qué milagro que hubieran roto la ortodoxia neoliberal en eso. Obvio, la han debido romper desde antes, porque es que es con la casa incendiada, aquí no estamos de cuento con lo que está pasando. Ahora, ¿pero de dónde va a sacar la plata el gobierno? Esos nuevos recursos que se van a gastar. Pues yo creo que ya está claro que el decreto incluye las privatizaciones. Pues otra vez se relamen los gatos gordos y lustrosos. Me imagino que ya le pusieron el ojo encima de Ecopetrol, a ISA, a los buenos negocios del Estado, porque los malos nadie los compra. Va ahí la posibilidad. Pero además estoy seguro que también se inclina por más deuda y más deuda externa.
Pero esa no es una buena idea porque usted la deuda tiene que pagarla. Y además tiene que pagarle intereses. Y además la deuda externa, cuando es externa, viene con condiciones contra Colombia. No nos ayuda a desarrollarnos. Entonces, hay otras posibilidades. Yo le mandé una carta al presidente Duque proponiéndole 5 cosas. Voy a mencionar 3 para no hacerme largo y para bregar a que nos unamos. Aquí le estoy haciendo una propuesta a todos los colombianos, a todos ustedes senadores, sobre qué hay que hacer para conseguir más plata. En buena medida está planteada en la carta de Iván Marulanda, pero voy a enfatizar esa idea. Primero, reorientar gasto público. Bueno, primero no seguirse gastando la plata en camionetas y en armas para el ESMAD, ni en contratistas que le mejoren el look al doctor Duque, no, que se tranquilice, no necesita pues que le anden mejorando el look, o puede que sí lo necesite, pero no se gaste la plata en eso. Pero además reorientar gasto público de platas grandes. Yo estoy seguro que si aquí usted se sienta, doctor Carrasquilla, a mirar en serio, usted podrá encontrar grandes obras de infraestructura que se pueden aplazar. Yo no digo que no se hagan, pero usted las puede diferir un poco, 1 año, 2 años, mientras vemos cómo cogemos recursos grandes para meterle a la economía y a este drama en el que estamos comprometidos. En segundo término, de esto no han querido hacer nada. Lo hemos planteado muchos. Recursos de emisión del Banco de la República. Ayer en Blue le preguntaron al doctor Carrasquilla, oiga doctor, ¿y cuándo es que va a emitir el Banco de la República? El doctor Carrasquilla, que vivo sí es. Yo, no, claro, ya hemos emitido mucho, le hemos dado a los banqueros no sé cuánta plata, pero le estaban preguntando no por la plata de los banqueros, le preguntando era por créditos de emisión del Banco de la República directos al Estado colombiano. O sea, cuando expliqué los 500.000 millones quedó claro a qué me estaba refiriendo. Bueno, de eso nada. Y se lo vuelvo a insistir, doctor Carrasquilla, esa es la plata más barata y más cómoda que se puede conseguir. Así se irriten los neoliberales y el Fondo Monetario y la OCDE o lo que sea, pero pongámosle un poquito de soberanía nacional a esta cosa. Pensemos en los intereses nacionales y dejemos de estar sometidos a lo que nos digan desde afuera. Y hay un tercer aspecto. Yo se lo planteé en la carta al doctor Duque. Cada vez más gente que está planteándola. Yo creo que sobre esto que les voy a decir, como sobre lo anterior, deberíamos hacer un consenso. Miren, la mejor plata que le puede llegar a un país en estas circunstancias es tocar el sistema tributario. Porque lo que usted logre conseguir en impuestos, usted no lo tiene que pagar. A eso no le tiene que pagar tasas de interés. O sea, esa es la mejor plata que usted puede conseguir. Es entre comillas, digamos, gratuita. Entonces, ahí se deben poner los ojos. Alguien dirá, no, es que eso es imposible, no se puede. Yo no creo que no se pueda. Yo sí creo, yo voy a plantear unos cuantos criterios. Esto lo digo con la mejor buena voluntad, por lo menos para que lo discutamos con tranquilidad, pero aquí no puede haber vetos a temas, ¿no? Ese tema, prohibido hablar de eso, como si esto fuera una religión, no puede haber. Primer criterio. Cualquier cambio tributario, se me pasaba a mencionar, el doctor Duque lo puede sacar por decreto, eso se lo autoriza la emergencia económica. El Congreso después podrá definir también, pero de entrada lo puede hacer el gobierno nacional. O sea, es una cosa que se puede sacar así de expedito. Bueno, primer criterio, ni un centavo más de impuestos, pero ni uno, ni a sectores populares ni a clases medias, incluidas clases medias. O sea, no es para seguir martirizando a los ciudadanos del común, no. Es tocar tributariamente a los de la cúpula de la economía nacional, pero arriba. Y ahí podemos conseguir una plata importante. No se van a quebrar por eso. Ganarán un poco menos de plata este año, eso será todo lo que les pasa, pero contribuirán positivamente con el desarrollo nacional. Es un deber que tienen también todos estos a los que estoy mencionando. Entonces, voy a poner ejemplos. Digamos que, repito, esto está todo para que se discuta. Pero, por ejemplo, aquí hay un sector, ya lo mencioné, lo quiero volver a mencionar. Hay 13 conglomerados financieros que tienen activos por 850 billones de pesos, casi, digamos, el PIB nacional, el presupuesto, 850 billones de pesos. Ahí, por ejemplo, está el Grupo Aval. ¿Será que si el Grupo Aval da ahí unos cuantos pesos, pues una suma importante, pues que se quiebran, se arruinan el fin del mundo? Yo personalmente no creo en eso. Pero además se los planteo de otra manera.
Esto no lo estoy planteando yo solo. Por ejemplo, Luis Jorge Garay y Spiti han hablado de esto también. Ya dije que la carta, ya voy a terminar, senador Lidio. Me faltan 3 o 4 minutos y termino. Otro ejemplo. Un impuesto al patrimonio líquido de las personas naturales. Aquí hay unos cuantos que no son empresas, sino personas naturales que son súper recontra ricos. O sea, que llevan 20 o 30 o 50 años amasando y amasando y amasando y son poderosísimos en cualquier parte donde uno los ponga. Ese impuesto al patrimonio fue el mismo que en un gobierno anterior se les puso para financiar gasto militar. Esta vez se podría utilizar para financiar estas necesidades inmensas que la economía y la sociedad colombiana requieren. Hay una plata importante, puede ser, digamos, por encima de 4.500 millones de pesos. Eso son menos del 1% de los colombianos los que quedarían tocados ahí. También se puede plantear una fórmula semejante, pero para empresas. Pero digamos que a las super empresas, o sea, no pasaría de ninguna manera de 450, que es las que llama Garay las super ricas. Y podrían ser incluso menos. Digo una cosa, para esta propuesta habría que considerar también cómo les ha ido este año. ¿Sí? Porque si para darle el respaldo al pago de las nóminas se tomó como un criterio para darlo o no, que la empresa hubiera bajado sus ventas en el 20% por lo menos. Bueno, criterios parecidos se pueden usar porque no se trata de hacer una política para desquiciarle a nadie su empresa, no es de eso de lo que estamos hablando. No es de eso de lo que estamos hablando. Por ejemplo, un impuesto al patrimonio en paraísos fiscales. En Panamá hay una montaña de plata ya que prácticamente no paga impuestos o que los evade de mil maneras. Ahí hay una cosa que puede hacerse. Platas a inversionistas, a inversión en el extranjero de colombianos, inversiones de cartera. Hay 47.665 millones. Estoy hablando de inversiones en cartera. Esto está muy pensado para, digamos, tocar lo menos posible a la actividad productiva, pero a otras actividades se pueden tocar. También, repito, tocando a las de arriba. No es que hay una señora que tiene $10 en Miami, entonces no se trata de eso. Estoy hablando de tocar arriba, de eso es de lo que estamos hablando. Un impuesto a la inversión extranjera también se puede hacer, existe en otros países del mundo. O a las remesas, que ya la han tocado en otras reformas, y ahí también se puede conseguir una plata importante, ¿cierto? Mirar lo de los descuentos de la pasada reforma tributaria, ahí también se pueden hacer unos recursos importantes y podríamos poner más ejemplos de cómo conseguirnos una plata grande, que puede ser de 10, 15 billones de pesos, o sea, plata grande de verdad para salud, para gasto social, para respaldo a la actividad económica, etcétera. Sí, pero por supuesto abriendo la mente y saliéndonos de la rigidez de la que hemos estado hablando todo el tiempo. Yo repito, que por lo menos esto se debata con tranquilidad. Aquí no puede haber temas vedados, no es que de pronto el doctor fulanito se pone bravo. Pues bueno, primero pedirle al doctor fulanito que no se ponga bravo y que se siente tranquilo y converse con todo el mundo, que aquí pues él no tendría lo que tiene sin la actividad de la totalidad de los colombianos. Y por último termino diciendo esto. No, esto no es para allá, esto es un proceso hacia el futuro. Aquí, hacia el futuro, vamos a tener un gran debate en Colombia y en el mundo. Quienes creemos que el mundo, las relaciones económicas globales necesitan cambios importantes, porque lo que estamos viendo es que esto no funciona. O sea, hay cambios importantes y yo señalo cosas. Colombia tiene que tener derecho a tener industria y agro. ¿Cómo así que nos prohibieron las potencias tenerlo? ¿Cómo así que nos dijeron, usted tiene que vivir del petróleo y después nos ponen el petróleo a $2 y nosotros tenemos que morirnos de hambre? Que porque a alguien en el exterior se le ocurrió eso y aquí tienen unos calanchines dogmáticos que se enriquecen con estas malas decisiones, obligándonos a destruir el agro, a no tener industria, que porque no sé qué hiciese más. No, es que las leyes de los seres humanos son leyes sociales y económicas, no son leyes, digamos, de Senador Robledo, continúe con el uso de la palabra. Un minuto y termino, un minuto. No, continúe, no hay problema, todo el tiempo que quiera. Muchas gracias, Lidio. Bueno, para generar también mejores condiciones laborales y sociales. A mí, yo quedé preocupadísimo con un famoso artículo en El Tiempo del doctor Germán Vargas Lleras. Yo creo que alguien pues debería como
echarle aire y aconsejarlo un poquito, ¿no? Porque la propuesta que él hace es que el futuro consiste en coger una llave inglesa y darle por ahí 4 vueltas más a la tuerca que empobrece a los colombianos, a los sectores populares y a las clases medias, y despachado. Esto es inaudito. Es que es el país entero el que se está hundiendo. Piensen en el Titanic, esos de los camarotes, de los diamantes también se hundieron en esa crisis de ese momento. Este es el momento de un gran pacto nacional, construir un país más democrático. Esto que tenemos es terrible, menos corrupto. Esto es horroroso lo que está pasando, menos violento. No pueden seguir la matanza en este país. Esto es absolutamente inaceptable, inaudito, bajo ninguna consideración. Por mala persona que sea alguien, bueno, de paso digo esto, ¿cómo es que siguen torturando a los presos de las cárceles de Colombia? Pues sí, cometieron un delito, los que ya están condenados, ¿sí? Pero no pueden volver las cárceles un centro de tortura. Llegue esta pandemia y no olvídense que se mueran allá metidos entre esas posilgas en las que los tienen. Así no se puede, con esas mentalidades no se puede. Y un país que por supuesto se relacione de la mejor manera con el mundo. Yo no estoy hablando de que no se tengan las relaciones económicas internacionales, pero Colombia debe unirse con otros países del mundo y decir, bueno, pero a ver cómo vamos nosotros aquí en este cuento. O sea, ¿qué futuro tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera? Por último, esto, senador Lidio, agradeciéndole que hayamos podido hacer este primer debate, pues, que es por internet virtual, pero es un debate de control político, digamos que tiene las formas del debate. Yo creo que eso es importante que se recupere porque estaba perdido. Por último, esto a los colombianos. Alguien dirá, pero es que el senador Robledo es como pesimista, ¿no? Yo les digo que no, yo soy tan optimista que estoy en esta lucha. Y a pesar de que no soy un muchacho, y sigo en esta lucha como cuando era un muchacho, porque estoy seguro que este país sí tiene arreglo. Este país sí puede salir adelante. Sobre los países no cae el telón como sobre las películas o las obras de teatro. ¿Sí? Los países terminan saliendo adelante y Colombia va a terminar saliendo adelante. Vamos a ser capaces de superar de la mejor manera posible esta crisis y vamos inclusive aprovechando la experiencia para construir de verdad el país que necesitamos, que no es otro que un país en el que el sol debe brillar para todos, que les brilla a los grandes y muy poderosos, que les brilla a los medianos, que les brilla a los más pequeños, a los más pobres, a todo el mundo, que es lo que es civilizado, y eso puede ser construido. Muchas gracias, senador Lidio García, y a todos ustedes, mis colegas y los colombianos que me han escuchado con toda la paciencia. Mil gracias.